Entonces vamos a conversar lo que es el consumo de huevos y cómo impacta en la salud de los adolescentes. Y queríamos agradecer justamente la invitación que nos hacen para presentar un tema que de los que nos dedicamos a la pediatría tiene bastante significado, porque hoy día la adolescencia es una etapa en la que se ha ido alargando, ¿no es cierto? Es decir, es una etapa que no existía hasta hace 30, 40 años atrás, o que no tenía un impacto en términos de las expectativas de vida que había, por lo tanto, una etapa que casi no existía. Pero ahora en realidad se ha ido cubriendo gran importancia, particularmente por este tema de los determinantes ambientales que ya nos hablaba, ¿no es cierto?, la licenciada Ferreiro hace poco, y los efectos epigenéticos que no son solamente en las primeras etapas de la vida, sino que se extienden todavía mucho más allá y también abarcan la adolescencia. Así que ese es el primer punto que vamos a tocar. Otro, después algunos aspectos relevantes en relación a la composición nutricional del huevo que hacen relación precisamente con la alimentación en este periodo de la vida. Y finalmente para ver los beneficios directos que esto tiene en los adolescentes. Entonces, vamos a decir un poquito lo que significa la adolescencia. Y decíamos, ¿no es cierto?, que este periodo que antes se consideraba los primeros 1000 días de la vida, que contaban desde la gestación y los primeros 2 años, que es esta ventana de oportunidades, ¿no es cierto?, que es el concepto de ventana de oportunidades para poder intervenir desde el ambiente, y desde luego, por lo tanto, en relación a la alimentación, sobre este desarrollo, particularmente en el neurodesarrollo. Pero posteriormente se vio que esto no partía en la gestación, sino que partía mucho antes, y tal como nos dijo la licenciada Ferreiro, en la adolescencia, donde se instaura el periodo que es ah, dable para establecer la fertilidad y por lo tanto la posibilidad de establecer una nueva familia o una nueva gestación. Y eso significa que ya desde el periodo preconcepcional esto cobra valor. Y entonces se alarga, ¿no es cierto? Y el año 2024 el Lancet sacó una serie muy interesante donde se establece, ¿no es cierto?, esto de alargar en estos próximos 1000 días, haciendo énfasis en que se agregan 500 días en el periodo antes del embarazo, es decir, la etapa preconcepcional, y se extienden otros 500 días después de estos primeros 1000 días, es decir, hasta la edad de los 5, alrededor de los 5 años, en que se establecen los primeros hábitos y las confianzas parentales, en fin, una serie de cosas que son determinantes también en relación a la conducta alimentaria y a la forma de maduración y de enfrentar la realidad como desde el punto de vista del sistema nervioso central. Pero justamente con el conocimiento de la epigenética esto se ve que no termina acá. Y vemos que si bien es cierto todo lo que tiene que ver en neurodesarrollo, relación a las vías visuales, auditivas, es decir, aquellas que nos comunican con las cosas que nos están ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestros órganos de los sentidos, y el lenguaje se desarrollan en forma bien precoz, tenemos que aquellas funciones cognitivas superiores, es decir, aquellas que nos permiten resolver conflictos, enfrentar situaciones nuevas, em, armar alianzas, etcétera, siguen desarrollándose mucho más allá y establecen y abarcan el periodo de la adolescencia. Pero no solamente el desarrollo neurológico, ¿ah? Sino que también una serie de otros tipos de crecimiento orgánico, sistema linfático inmune, ¿no es cierto?, que es muy activo en la primera etapa de la vida, pero que rápidamente em, va desarrollando maduración que se extiende hasta esa etapa, hasta la adolescencia, naturalmente todo lo que es el desarrollo genital y por supuesto todo lo que tiene también que ver con desarrollo de otros órganos y sistemas. En el gráfico que ven a la izquierda, podemos ver cómo el esfuerzo visto desde la expresión genética de aquellas células implicadas en la mielinización, en el desarrollo de dendritas y en el desarrollo de sinapsis, siguen siendo muy activas hasta más, incluso un poquito más allá de la etapa de la adolescencia. De manera que empezamos a ver que no se establece solamente en los primeros 4000 días de vida, 2000 días de vida, sino que vamos extendiendo mucho más allá y vamos llegando entonces a los 8000 días de vida. Si a eso le sumamos que la evaluación de la masa muscular también alcanza su pic en la etapa de la adolescencia, así como también la masa mineral ósea, podemos establecer entonces que hay muchos temas, no solamente el neurodesarrollo, sino que también una serie de otros determinantes de salud que van cambiando y por lo tanto el concepto actual son los primeros 8000 días de la vida. Eso no significa que los primeros 1000 días de la vida hayan dejado de tener importancia. Sigue siendo la ventana más significativa donde
los esfuerzos que se pueden hacer desde el punto de vista ambiental para influir en el desarrollo tienen mucha más impacto que en etapas posteriores y por lo tanto la ventana sigue abierta, pero se va estrechando cada vez y el esfuerzo que se va haciendo a medida que vamos avanzando en la vida va obteniendo resultados más débiles, pero todavía posibles. Entonces, como concepto inicial, que tenemos que entender que hoy día la edad pediátrica se extiende mucho más allá y ya no solamente estamos hablando de el adolescente en los periodos tradicionales, sino que además estamos entendiendo, ¿no es cierto?, que se avanza más allá y problemas para avanzar aquí. Se avanza más allá y hoy día incluso se está hablando en los países de Europa, Estados Unidos, de lo que es adolescencia extendida, incluyendo hasta los 25 años. Y esto tiene su base en lo que veíamos previamente, ¿no es cierto?, en que tenemos todavía una serie de cambios neurológicos, de desarrollo neurológico y de desarrollo de múltiples órganos y sistemas que todavía está en proceso. Dicho eso, vamos a ver qué pasa con nuestro huevito. La composición del huevo no nos vamos a meter mucho porque todos sabemos, ¿no es cierto?, la composición de la yema, que si bien es, perdón, de la clara, que es sobre todo agua, pero que también tiene proteínas y glicoproteínas en cantidades que son bien significativas y que a su vez la yema, teniendo una cantidad de agua importante, la distribución de proteínas, grasas y carbohidratos, también fundamentalmente en presencia de eh, conjugados con grasa y proteína, establecen, ¿no es cierto?, una serie de equilibrios de nutrientes que permiten hacer am, una proteína extraordinaria en el sentido de que tiene una dualidad de absorciones que permite, por una parte, una absorción rápida de algunos aminoácidos esenciales y una absorción más lenta de otros que permiten entonces establecer mecanismos como la saciedad. Ya nos dijeron, ¿no es cierto?, esta gracia que tiene, ¿no es cierto?, de las proporciones de ácidos mono y poliinsaturados con respecto a los saturados y respecto a las distribuciones de los distintos tipos de grasa dentro de la matriz lipídica. Entonces, este huevo no es solamente la crema y la clara, sino que está compartimentalizado, es una estructura arquitectónicamente muy bien diseñada para establecer verdaderos estancos de nutrientes que van permitiendo optimizar su absorción a lo largo del tubo digestivo. La proteína de ALA, ¿no es cierto? Todos sabemos que es la de alta calidad, que ofrece proteínas completas con los aminoácidos esenciales y que ya sea que evaluemos por el patrón clásico de comparación de la calidad proteica como el score aminosídico o como aquellos otros que han surgido a raíz de las adecuaciones que se hacen por la digestibilidad, ya sea proteica general o de los aminoácidos indispensables, sigue siendo, ¿no es cierto?, la de mayor relevancia. Justamente tiene esta gracia, que esta digestibilidad es dual, teniendo algunas proteínas de absorción muy rápida, como decíamos, y otras que son más lentas. Y no solamente proteínas, sino que además de su digestión aparece una serie de péptidos con actividades biológicas muy relevantes y naturalmente que ayudan a favorecer el control del peso, que hoy día es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras sociedades, ¿no es cierto?, con la presencia de sobrepeso y obesidad que ya parten en etapas muy precoces de la vida y que en la adolescencia ya prácticamente queda fijado como un problema hasta la vida adulta. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, las composiciones em, de los aminoácidos esenciales con respecto a los requerimientos adolescentes y podemos ver, ¿no es cierto?, que la proteína del huevo cubre perfectamente y con crece aquellos requerimientos en esta etapa tan importante de la vida. Y como decíamos, tienen una serie de otras acciones, por eso se considera, ¿no es cierto?, que el huevo es un alimento funcional, porque no solamente tiene estas propiedades nutricionales, sino que además directamente como acción propia de ciertas proteínas o indirectamente a través de fraccionamiento proveniente de sus péptidos, se obtienen una serie de funciones de donde hay que destacar las antioxidantes. ¿Y por qué las antioxidantes? Porque de la oxidación parte el daño a la cromatina y todo lo que significa el daño después al material nuclear y por lo tanto mayor incidencia de cáncer. Y por otro lado, que tienen actividad antiinflamatoria, que también es relevante porque sabemos que subyaceando a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, desde la obesidad hasta la diabetes, está una inflamación de bajo nivel. Y
esa inflamación, ¿no es cierto?, tiene, por lo tanto, implicancias muy significativas en el daño endotelial y el daño general que va produciéndose a nivel de todo nuestro organismo. Por lo tanto, acá hay un aliado que también nos contribuye a ese proceso. Por otro lado, las grasas, ya vimos que tienen una proporción muy ideal entre poli, mono e insaturados. Eh, pero además tenemos ciertos grupos de grasa, como los fosfolípidos, que tienen propiedades funcionales muy importantes, no solamente atribuibles a su valor nutricional, sino que también acciones diferenciales que tienen, ¿no es cierto?, un efecto positivo sobre algunas áreas de nuestro funcionamiento metabólico, y algunos otros que están asociados a esta matriz lipídica, como la luteína y la zeaxantina, que, como decía, señalaba previamente, tienen esta absorción facilitada mutuamente por ser, ¿no es cierto?, estar metidas, involucradas dentro de la misma matriz lipídica. Y por último, el aporte de colina, que también, si bien no es una grasa propiamente tal, está metida o interactuando en esta matriz lipídica. Entonces los lípidos del huevo tienen una serie de funciones que finalmente nos ayudan, como decíamos, a controlar la inflamación aguda y crónica, sumándose a este efecto que veíamos que tenían las proteínas, y no solamente eso, sino que también efectos indirectos, por ejemplo, modulando la microbiota, facilitando ciertas acciones sobre el metabolismo lipídico y facilitando el establecimiento de una correcta barrera a nivel epitelial del epitelio intestinal, que permite entonces frenar la actividad de los lipopolisacáridos, de la translocación de ellos y por lo tanto favorecer también el control de la inflamación. Por último, las vitaminas y micronutrientes, que ya también se ha señalado, tenemos una enorme cantidad de nutrientes, es decir, el huevo es una verdadera cápsula de nutrientes, donde el aporte de estos micronutrientes proteínas, perdón, vitaminas y minerales, están cubriendo una parte significativa de los requerimientos a diferentes etapas de la vida y particularmente en la adolescencia. Entonces, ¿no es cierto?, desde el punto de vista general, podemos decir que el huevo es de alta densidad nutricional, que tiene, gracias aparte de sus concentraciones de nutrientes, sino que también tiene acompañado de una escasa carga calórica, compatible con todo tipo de dieta, muy habitual en los adolescentes que hacen una serie de dietas de exclusión, muchas de las cuales pueden perfectamente incluir el huevo para cerrar ciertas brechas o abreviar ciertas brechas frente a estas dietas de tipo restrictiva, que es un alimento naturalmente procesado, a diferencia de los alimentos procesados que hoy día también, como efecto del exceso de consumo, nos van generando condiciones que nos afectan la salud, que tienen un perfil balanceado y que por su accesibilidad y conveniencia, fundamentalmente desde el punto de vista de la versatilidad de su preparación, de ser muy sustentable con una huella hídrica de carbón y de uso de los suelos, comparativo con cualquier otra proteína animal, muy superior. Entonces, ¿qué beneficios específicos? Sabiendo que esta adolescencia es una etapa muy crítica y que ya entendemos que es una etapa extendida y la etapa final de esta ventana de oportunidad en la cual podemos intervenir, particularmente desde el punto de vista nutricional, entonces, y de las propiedades que tiene el huevo, podemos ver, ¿no es cierto?, cómo tenemos una serie de características que nos ayudan a cubrir gran parte de las, um, de los requerimientos nutricionales cuando comemos las cantidades apropiadas. Y aquí en estos dos gráficos podemos ver, ¿no es cierto?, que en un número significativo de los nutrientes contenidos se aportan sobre el 20, el 30%, y en algunas de estas micronutrientes incluso cantidades bastante superiores, solamente con el consumo a partir de este noble nutriente que hoy día celebramos, ¿cierto? Am, y destacando que en el neurodesarrollo, tal como nos señalaron, sí que no nos vamos a extender mucho más aquí en esto, porque ya la licenciada nos contó bastante bien, la licenciada Ferreira nos contó bastante bien esto, pero podemos ver, ¿no es cierto?, que los porcentajes de cobertura de esta proteína de alto valor biológico, de yodo, de selenio, de colina, de zinc, de vitamina K y D, de luteína y zeaxantina y de ciertos aminoácidos esenciales que son algunos de los nutrientes destacados para el neurodesarrollo, específicamente en la etapa del adolescente, tienen una cobertura significativa en relación al consumo de huevo. Entonces, también podemos decir, ¿no es cierto?, que hay nutrientes más específicos que nos van a ayudar a funciones específicas, como en el caso de la colina, algunos nutrientes específicos también en las habilidades cognitivas. Yo les dejo acá
bibliografía respectiva para que después quien le interese pueda profundizar en estos, en estos temas un poquito más en detalle y que finalmente nos facilitan posibilidades tanto en el neurodesarrollo como en el crecimiento, tanto esquelético como de nuestros órganos y sistemas, que nos contribuyen de forma muy importante en esta última etapa del desarrollo que nos puede ayudar a facilitar obtener la mejor persona posible. Les quería por último, para estar terminando este último gráfico, de una publicación que es bastante reciente y que hace relación, ¿no es cierto?, a cómo a medida que consumimos más huevo, vamos disminuyendo la prevalencia de em, falta de salud metabólica, tanto por la definición del IDF como por la ajustada por el OMA. Podemos ver, ¿no es cierto?, que aquellos percentiles de mayor consumo, es decir, que consumen más de 33 gramos día de huevo versus los que consumen menos de 20 gramos día de huevo, tienen claramente diferencia en términos de salud metabólica. Este es un trabajo bien importante porque está hecho en niños con sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, aquellos que están con sobrepeso y obesidad, pero que consumen más huevo, tienen un perfil metabólico más saludable a pesar de estar gorditos. Esto es bien importante porque es otro elemento más para entender que el consumo de huevo nos ayuda en múltiples sentidos. Entonces, para terminar, mitos sobre el colesterol, mitos sobre su consumo crudo, porque esto, algunas películas, ¿no es cierto?, destacaron como que era muy bueno comerlo crudo y ya sabemos que no, si queremos aprovecharlo bien, debe comerse bien cocido. Los mitos sobre el colesterol que se arrastran de mucho tiempo y que desgraciadamente hoy día seguimos escuchando de repente que hay que evitar el consumo de alimentos ricos en colesterol porque van a subir el colesterol plasmático, lo que sabemos que no es correcto. Y ya nos van a hablar de prevenir la alergia. Esperamos que escuchar a nuestra colega mexicana para que nos hable un poquito de este tema, que no nos quisimos meter mucho más en el tema por lo mismo, pero que hay formas de que nos pueden ayudar perfectamente para eliminar eso. Para terminar, entonces, tenemos un valor nutricional del huevo que en muchos aspectos entrega beneficios definitivos para la salud, previniéndonos patologías y además con una producción sustentable que nos permite, por lo tanto, contar con un alimento muy adecuado. Yo los dejo invitados a visitar nuestro canal científico chilehuevos.cl, donde podemos encontrar mucho material, revisiones bien completas, o tratamos de hacerlas bien completas, sobre algunos de estos temas que hemos conversado aquí. Muchas gracias.